Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. Para el teorema de Pitágoras necesitamos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como ya sabemos, es aquel que tiene uno de sus ángulos internos de 90 grados. En él podemos reconocer tres partes. Una hipotenusa, que se encuentra opuesta al ángulo rectángulo. Un cateto mayor, que es el lado de mayor longitud, y un cateto menor, que es el de menor longitud. Si en un triángulo rectángulo a cada uno de sus lados les hacemos unos cuadrados, obtendremos por resultado que los cuadrados más chicos tienen la misma área que el más grande, es decir, la suma de las áreas de los cuadrados pequeños son igual a la del cuadrado mayor. Esta relación es lo que se llama teorema de Pitágoras. En conclusión sería que la hipotenusa al cuadrado, que sería el lado más extenso, como ya hablamos, opuesto al ángulo de 90 grados, es igual al cateto mayor al cuadrado más el cateto menor al cuadrado. Acá tenemos un ejemplo de ejercicio en el cual la incógnita es la hipotenusa. Acá C sería igual a hipotenusa. Y tenemos que B es el cateto mayor, es igual a 5. Y que A, el cateto menor, es igual a 4. Entonces, planteamos la fórmula. Hipotenusa al cuadrado es igual al cateto mayor al cuadrado más cateto menor al cuadrado y reemplazamos. Acá resolvemos las potencias. Las sumamos y nos queda hipotenusa al cuadrado es igual a 41. Pero nosotros lo que queremos es descubrir la hipotenusa. Entonces planteamos la inversa de la potencia, que es la raíz cuadrada. Y esto nos da por resultado 6,40 centímetros. En este otro ejemplo de ejercicio, lo que tenemos como incógnita es el cateto menor. Tenemos que la hipotenusa es igual a 14 y que el cateto mayor es igual a 8. Entonces, planteamos la fórmula. Reemplazamos. Resolvemos las potencias. Pero ahora nos encontramos con el problema de que debemos despejar, ya que la incógnita la tenemos de este lado. Entonces pasamos el 64 restando para el otro lado. Esto nos da por resultado 192, pero de nuevo queremos saber el cateto, no el cateto al cuadrado. Entonces hacemos la inversa. Y esto nos da por resultado 13,85 metros. Bueno, voy a explicar el teorema de Tales. Acá tenemos un triángulo BAC que se identifica con las letras de los vértices y un triángulo arriba. Vemos que el segmento BC y ED son paralelos y podemos decir
que BA es una transversal. Entonces, el ángulo A, determinamos este como ángulo A o alfa en este caso, es correspondiente al ángulo beta. Llamaremos beta al del vértice E. Lo mismo ocurre con el ángulo alfa prima y beta prima. Determinamos que este ángulo será gamma y es un ángulo común de los dos triángulos. Como vemos, tenemos un triángulo menor. Entonces, para dejarlo plasmado, decimos que alfa es a beta como alfa prima lo es a b prima. Como dice el criterio de semejanza de triángulos, si tenemos dos triángulos semejantes, sus lados son proporcionales. Entonces, decimos que BA es a EA como AC lo es a AD. Con esto se cumple la igualdad entre razones. En este gráfico vemos tres segmentos paralelos. Los denominaremos L1, L2 y L3. Decimos que L1 es paralelo a L2 y al mismo tiempo paralela a L3. Trazamos un segmento diagonal de A a G, con lo que determinaremos el punto P. Vemos entonces que el triángulo CAG, CAG, y podemos decir que el segmento BP es paralelo al segmento CG. Los segmentos se determinan con una pequeña raya sobre los vértices. Con esto deducimos entonces que la razón del lado AB es ABC como AP es APG. De la misma forma nos queda determinado el triángulo AEG y volvemos a encontrar que AE es paralela al segmento PF. Entonces, AP es APG como lo es EF al segmento FG. Nos quedaron definidas dos igualdades entre razones. Y si se fijan bien, en ambas tenemos el mismo miembro, AP, PG, lo que nos hace un puente entre este miembro y este. Entonces nos queda que el segmento AB es ABC como lo es EF a FG. Ahora sí nos quedó determinada la igualdad entre los segmentos. Esta vendría a ser la definición del teorema de Tales. Que si tres o más paralelas son cortadas, cada una por dos transversales, los segmentos de las transversales determinados por las paralelas son proporcionales. Bueno, acá tenemos un ejercicio de ejemplo del teorema de Tales. Vemos que este gráfico es igual al anterior, solo que inclinado.
Determinaremos los vértices A, B, C, D, E y F. Acá vemos las paralelas A, B y C con dos transversales. Notamos que A, B es AB, C, como DE lo es AE, F. Suplantamos por las medidas 3, 6 sería igual a nuestra incógnita X sobre 10. Para realizar esta operación necesitamos despejar. Nos quedaría 3 por 10 igual a 6 por X. Como el 10 está dividiendo, pasa de miembro multiplicando, lo mismo que con el 6. Esto quedaría 30 igual a 6 por X, que lo seguimos acá. Sería 30, como el 6 está multiplicando, pasa dividiendo, igual a nuestra incógnita X. La división quedaría en 5 centímetros igual a X. Entonces, el segmento DE es igual a 5 centímetros. De esta forma concluye el ejercicio.